En el verano del 2007 salía con mi pareja de un bar luego de tomar unas cervezas. Anduvimos una calle cuando un hombre en una moto se detuvo, sacó un arma de fuego. Nos insultó y nos advirtió que si no nos soltábamos las manos nos iba a matar. Corrimos hasta escapar del peligro, eso sí, con las manos aún entrelazadas. Al año siguiente viví otro ataque de homofobia en la institución educativa donde trabajaba para unas monjas. Fui el único en ser despedido al final del curso. La hermana superior argumentó que tomaron la decisión porque ellas no podían trabajar con una persona como yo. La Capilla, escrito por Andrés Felipe Bedoya Ramírez. Los cerros en el Príncipe de Bochica son verdes como esmeraldas a las que el sol de verano hace relumbrar bajo el manto de un cielo teñido por un índigo profundo, despejado de nubes y donde los árboles se juntan para formar bosques urbanos, bajo los cuales las sombras son frescas y se convierten en poblados laberintos, en cuyos suelos aún perviven misteriosas ruinas de viejas construcciones. Fue en estos parajes en los que sucedieron los extraños acontecimientos que durante décadas continúan sin ser resueltos y que tuvieron lugar en la noche del 4 de julio de 1952, cuando Ariel y Denis borraron para siempre su rastro sobre la glauca colina. Para entonces, la luna había dejado ver su misterio desde las 6:30 de la tarde, como un preludio de las oscuras actividades que rozarían su luz en el Alto Sano, y que conforme se hacía el luto de la noche, se hacía más pálida y más iluminada. Entonces fue el momento preciso para que los jóvenes enamorados saltaran la barda y se adentraran en los terrenos crepitados por el canto de las mirlas vigilantes que arrastraban extraños mensajes en el viento. A las 7 en punto, Denis tomó la mano fría y temblorosa de Ariel. Luego anduvieron entre matorrales húmedos hasta llegar al corazón mismo de la loma, donde la floresta era tan alta y tupida que la iluminación se hacía lo suficientemente tímida como para poder besarse sin los ojos vigilantes de la ciudad adoctrinada del post-bogotazo. Estaban en sus asuntos amorosos cuando a las 7:40 de repente escucharon un pesado galope y en cuestión de segundos vieron casi sobre ellos un caballo negro cuyos ojos centellaban como luces de fuegos mefistofélicos que los podía incinerar en cuestión de un suspiro. El equino llevaba sobre su lomo el inmenso cuerpo de un hombre envuelto en una ruana negra y cuya cabeza dejaba reposar en su coronilla un sombrero de igual penumbra. Lo terminaban de engalanar las botas y la túnica igualmente ceniza, haciéndoles creer que el sujeto no era más que la misma parca. Estas tierras sagradas no pueden mancharse con los pecados sodomitas que la ensucien con seres profanos, pues la condena es la muerte, dijo con su voz apocalíptica, mientras extraía su afilado machete de la funda que colgaba en su cintura. Acto seguido, lanzó su primer sablazo que se clavó en la nada, pues los amantes ya habían comenzado a correr, sin soltarse de la mano Otero arriba. Suéltense las manos o los descuartizo miembro por miembro, gruñó la quimera al compás del trote de su infernal corcel, que respiraba un aire pesado, el cual lanzaba un celaje gélido, mientras que del pasto brotaba una neblina densa que se alzaba rápidamente, queriendo cubrirlo todo con su velo de aires tóxicos. Pero antes de que fueran absorbidos por la bruma, siendo las 8 en punto, se adentraron en la parte superior del bosque, donde reposaban los añejos escombros de edificaciones muertas. Solo hasta entonces se detuvieron, creyendo perderse de la vista del monstruoso cazador que los acechaba. Convencidos de que la cortina de humo los amparaba, se detuvieron quietos tras una pared rota que había sido parte de algún castillo viejo que desapareció y que el tiempo devoró. Pero para su asombro y ante sus incrédulos ojos,
Ese edificio volvió a la realidad cuando la niebla alcanzó el pedestal de la diosa Chía y sus despojos comenzaron a convertirse en grandes muros de piedra, granito y mármol. Tal surrealismo trajo ante ellos una inmensa capilla, donde resonó una campana lenta y agónica, seguida instantes después de otra igualmente parsimoniosa, como las que se daban en antaño para la misa fúnebre de algún parroquiano. Cuando terminó de desvelarse la insólita aparición, la voz del verdugo volvió hasta ellos amenazante y de ultratumba. No se escondan, bestias impuras, las eliminaré. Ante la proximidad del peligro, Ariel y Denis no tuvieron más opción que saltar el tabique y adentrarse en la parte posterior de la capilla, donde se extendía un jardín de flores moradas que rodeaban una fuente seca cuya esfinge era una especie de alma triste que alzaba sus ojos penosos en señal de súplica a un Edén que la rechazaba. Lo atravesaron con un paso veloz hasta ingresar en una tenebrosa estancia que mostraba su puerta entreabierta. Ingresaron creyendo inocentemente que el resguardo sería más redentor que el mundo externo, donde habitaba el depredador. Por un instante se sintieron a salvo, 30 minutos en la umbría, pero todo estaba gélido y en un silencio tan agudo que podían oír el palpitar de sus pechos temerosos como tambores de mal. Intempestivamente, siendo las 8:45, un grupo de cantoras se escuchó a lo lejos. Todas eran voces femeninas que entonaban canciones en latín y que se acompañaban con un pérfido órgano de tubos, que sonaban como una letanía lastimera que anunciaba la proximidad de la mortandad. Al verse rodeados por aquella atmósfera funeraria, Ariel con voz estremecida sugirió: lo mejor es que regresemos y encontremos la gruta hacia casa. Pero antes de moverse, tras de ellos se encendió un quinque, el cual parecía levitar, pero que al acrecentar su amplitud hizo visible a su portadora, una enorme religiosa con un hábito largo y luctuoso, pálida, huesuda y cuya expresión era una mezcla entre cadavérica y malévola. Los labios de Denis intentaron mencionar alguna palabra, pero antes de que su voz se hiciera luz, ella se adelantó. Acompáñenme a la ceremonia. Acompáñenme. La ceremonia de las sepulturas de carne y huesos ha comenzado. Como inmantados, los cuerpos de Denis y Ariel siguieron la luz, igual que un par de polillas las cuales habrán de quemarse con el calor de una lámpara de fuego, en una ensoñación mayor a su voluntad que les obligaba casi soporífera a la fina espalda de la prelada. Los pasos se escucharon en eco hasta detenerse ante una puerta de cristal, cuyo vitral exhibía almas en pena que se arrojaban al fuego a pesar de no cometer pecado alguno. Cuando se abrió, un extenso salón en cuyo final se iluminaba un altar blanco adornado con flores negras, tras del cual un centenar de tristes religiosas luctuosas lo apuñalaban con sus ojos de hierro afilado y sus dientes de colmillos sedientos de piel virgen. Fue entonces cuando Denis advirtió la inscripción sobre el tabernáculo de mármol, donde se había grabado justo en el centro la frase Non es hoc tempus veranium sed coram judicio impiorum, rodeada de imágenes sepulcrales como cráneos, huesos y aves carroñeras. Así que instintivamente aló el brazo de Ariel, queriendo llevarle de vuelta a la libertad del claustro. Pero era tarde. Ya el reloj del mundo real daba las 9 de la noche. Ya habían sido amortajados por la voz de Tercipiae y sus quimeras. Ya habían sido penados a una expiación líquida, pero lo suficientemente cáustica para quemarles la existencia. De pronto, las antífonas claudicaron. Del techo llovieron gotas de sangre que iniciaron como una brizna casi de hálito sangriento, pero que con el fuego de odio en los rostros malogrados de las monjas se hizo sellizca, que ahogaba como un pozo de odio, donde arenas movedizas atraían a los inocuos,
hasta el inframundo de su degradación. El aire se transformó en fiebre y se calentaba con cada latido, como si el salón fuera el corazón del mismo monte Vesubio y estuviese a punto de erupcionar, mientras que un aroma de estramonio vaporizó los viejos muebles y las estatuas solemnizadas del Paraninfo, por lo que Denis no soportó las náuseas y explotó su bilis como una fuente rota. Ariel no tardó en hacer lo mismo, hasta que la pareja se vio sometida como azotados por la ortiga del fuego. Para lapidarlos, las decenas de religiosas hicieron una serie de aros de odre remendado a sus osamentas y vestidos con túnicas carbónicas, que orbitaron en torno a sus víctimas, mientras que carcajadas de ultratumba salivaban de sus gargantas de pellejos arrugados. Algunas de ellas tenían los ojos carcomidos de una baba verdosa que colgaba de las cuencas vacías. Otras dejaban ver las encías mohosas despobladas de calcio. A algunas tantas la lepra les había derretido la carne visible tras el uniforme, y mientras unas tenían uñas largas como puñales, las siguientes las habían perdido y llevaban la punta de sus dedos en carne viva. «Venid a nosotras», invitó sonriente la superiora con el candil en la mano, que ahora era una flama roja y furiosa, siendo esta la instrucción para que el maremoto de piedra se precipitara sobre los cuerpos insurgentes de la impiedad. Estuvieron bajo el apedreamiento hasta ser sometidos a tal nivel que su voluntad fue toda una marioneta en las manos de los perversos engendros de la falsa probidad. Una nueva campanada de sepelio volvió a estallar, solo hasta que Ariel y Denis tuvieron el alma tan despedazada y tan pulimentada como para desmoronar su esencia. Las monjas volvieron a trovar mientras la voz de la anciana líder armonizaba como las notas. «No admitimos personas como ustedes en nuestro hogar y ustedes se atrevieron a profanarlo». Sus palabras eran resecas y de otoño. «Tendrán que volverse muertos en vida». Continuó con su intervención, al tiempo que los coros se volvían carcajadas y las notas resquebrajos de cuervos en el aire. Fue cuando la sala se alumbró totalmente con decenas de faroles que llevaban algunas esqueléticas novicias y otras tantas monjas ancianas con aspecto de anónimas. Les amordazaron, congelando sus voces momificadas y callando sus balardos. Les amordazaron, congelando sus voces momificadas y callando sus baladros, que en la garganta tenían un sabor a hierro y sal. Los pañuelos con que les silenciaron eran de dos colores distintos. El que ataron a la boca de Denis era amarillo y tenía un bordado que decía Virtus, mientras el que presionaba los labios de Ariel era azul, como una serpiente de coral. Enunciaba la palabra sapientia. Por el poder que me confieren los antiguos libros oscuros, demando eterna mudez en las lenguas pecadoras, exclamó la anciana mujer, con su aspecto brujesco y expresión de trance, mientras posaba sus gelatinosas manos sobre las cabezas de los sacrificios. Luego, 4 principiantas en descomposición inmovilizaron sus cuerpos con alambres de púas, que insertaron en la carne como armas medievales entre los músculos de los antiguos inmaculados. Luego, 4 principiantas en descomposición inmovilizaron sus cuerpos con alambres de púas, que se insertaron en la carne como armas medievales entre los músculos de los antiguos inmaculados. Los 4 cadáveres babearon al mismo tiempo que alzaron una plegaria negra, empleando unos vocablos que parecieron una mezcla de sumerio y fenicio, y que juntos llenaron el lugar con un frío glacial. «Corpo dormi», pronunció una monja enana con el rostro lleno de cicatrices mientras alzaba sus manos al techo, que aún lloraba glucosa fétida. Tal fue la irrigación de sangre que se hizo un río espeso donde un par de religiosas con joroba alzaron las anatomías de Denis y Ariel. Sucedieron una serie de rituales litúrgicos que representaban una fe pagana y contraria a la palabra del viento
que emponzoñaba los púlpitos de su supuesta devoción. Hasta que siendo las 10:30 de la noche, los llevaron en procesión rumbo al sótano de la capilla, donde se escuchaban sollozos de otros, como ellos, que habían sido condenados por el espeluznante tribunal. Una vez descendieron las 1678 escaleras puntiagudas de piedras húmedas, depositaron los amasijos de vida y penitencia, que fue a lo que redujeron las fanáticas al par de amantes, sobre unas camillas quirúrgicas oxidadas, manchadas y que rechinaban al solo contacto. Estaban cubiertas con unas sábanas blancas que olían a desasosiego mezclado con naftalina, cuyo alquitrán se apoderó del aire que medianamente lograban respirar. Fue entonces cuando les cubrieron con un par de mantos grises, que fueron atados con unas largas cadenas con 59 cuentas de tamaño de una pelota de golf, en cuya punta yacía, irónicamente, un crucifijo dorado, tan grande y pesado que la superiora debió depositarlo sobre cada uno con la anciana fuerza de sus 2 manos. Les envolvieron con tal fiereza que parecían unos capullos de seda, en cuyo contenido solo habitaba el silencio. Una mudez a la que se habían culpado tantas vidas que a diario deambulaban escondiendo sus luces y colores, porque el mundo de los otros ha existido por siglos a partir de leyes torcidas y coercitivas, nacidas del pensamiento mágico ritual. Al término del amortajamiento, les despojaron de la verdad, esa que les pertenecía por el simple hecho de tener derecho a vivir, con unas falsas monedas de oro que sellaron sus ojos bajo antifaces de telas negras y gruesas. Los jadeos de las asmáticas mujeres se detuvieron, las babas corruptas de muchas bocas se secaron, crujidos de huesos callaron, y las pisadas de herraduras enmudecieron cuando tronó la 11ª llamada del campanario, que decía que se acercaba la hora sepulcral. Aquel momento de silencio fue consumado cuando las oscuras señoras entraron en una especie de posesión demoníaca, cubiertas por una coraza de penumbra y frialdad que se podía percibir por cada uno de los sentidos de las 2 almas vivas en el lugar. Las monjas, iniciando una oración que clamaron como una lección aprendida para justificar su maldad, clamaron con voces depravadas su oración final. Suprime, oh invisible y ubicuo de todo campo de la tierra, las semillas podridas de la perversidad. Que su extinción se provea de hambruna, ausencia y precariedad. Que nunca crezca su maleza, que nunca prospere su malignidad, que no florezcan sus ideas, sus pensamientos y todo aquello que en su pecado está. Que en tu nombre estas autoproclamadas guerreras guardianas de la moralidad hagan que se marchiten cuantas aberraciones como ellas habrán, pues haremos de las tierras fértiles sedientos desiertos de infecundidad, cerrando las puertas que intenten abrirse para el amparo de toda su indignidad, rasgando sus nombres de la memoria pasada, presente y que vendrá. Permítenos ser jinetes que avancen despoblando toda felicidad, sobre corceles de tinieblas que desbasten los vestigios de libertad. Arma nuestras manos con la hoz cruel de la santidad y almacena en nuestras bocas palabras de brutalidad. Haz de nuestros oídos pantanos lodosos que no atiendan súplicas de piedad, de nuestros ojos cortinas sin luz y sin caridad, de nuestras lenguas sendos infiernos para juzgar, de nuestro olfato zorros mordaces para detectar la vulnerabilidad y de nuestra piel lugares inhóspitos para repeler la humanidad. ¡Aléjales! A estas y a todas las criaturas segregadas por la idealidad de cuanta alma cándida habite lo terrenal, para que no les pueda alcanzar su enfermedad. Concédenos el miedo
a lo que las mentes pequeñas no puedan descifrar, la destrucción de su realidad, y haznos bruma que oculte toda claridad. Que se cumplan los designios de puritanidad, que se haga solo nuestra voluntad. Repetían una y otra vez la oscura jaculatoria, seguida siempre de una cansada campanada con aroma a tierra removida. Fue entonces cuando las almas de aquella pareja comenzaron a llorar con un lamento mudo y una pena seca que les producía un hormigueante nerviosismo, imposible de comprimir adentro de sus cuerpos embotellados. Sus pulsaciones redoblaron como marchas fúnebres de Semana Santa y lograron multiplicar la despeñada aceleración de su respirar. El pánico comenzó a tomar la forma de un ser gaseoso, que solo la borrosa visión de Ariel y Denis, que perdían con gradualidad, podía detectar. Era un ser sin rostro, de cuya cabeza no nacían cabellos sino balas de revólver envenenados con acónito. Su contrahecha anatomía era delgada y expelía un helado aire polar. La tela de su cuerpo estaba fabricada con escamas transparentes y se veía que no tenía otro órgano que un corazón de carbón de donde expulsaba una letal sangre verde, irrigada en venas y arterias llenas de líquido tóxico. También se lograba reconocer su descalcificado sistema óseo, que se hacía polvo y volvía a reconstruirse igual que la cola de una lagartija. Lo surcó con su cuerpo de vapor, haciendo que perdieran la luminiscencia del mundo de las cosas, mientras se nublaban las maravillas del mundo de las ideas y al unísono de su profundo penar. El miedo más agudo les apuñaló. Una vez embalsamados en mortajas funerarias y embelesadas con sortilegios profanos, una religiosa con pata de hierro y aspecto de cobre hindú ingresó al recinto con un gran pedazo de madera vieja, roída y seca, al que las adoratrices veneraron como lobas a la luna. El estallido de una campana perezosa las puso de rodillas ante el vacío tronco, como si estuvieran haciendo el sujud para el ritual del salat a su deidad Pan, el cual se hizo una nube deletérea que se mezcló con las gotas de sangre que caían ahora en torrentes enredadas en truenos de furiosa castradora. Repentinamente, los cuerpos penados en las bóvedas de la cárcel fantasmal se estremecieron dando tumbos adentro de sus sarcófagos de la humillación. Los bandazos agrietaban las endurecidas paredes de la capilla, que durante siglos se había creído a sí misma indestructible, pero ella estaba dando la pelea para suprimirles y someterles, así que se mantuvo lo suficientemente perversa para no caer de cara en el sismo de la oposición, pero ella estaba rota, como lo estuvo en el declive de su realidad, antes de ser un espectro de escombros y paredes hechas de reliquias, y el canto del tenor de la campana daba con ondas temblorosas, hacía más el enorme cáncer de su derrumbamiento. Unas fanáticas se inmolaron como kamikazes para sostener las viejas paredes y mantener en pie el lugar que no existía a pesar de ser ungido con oro y piedras preciosas. Pero el sacrificio fue lo suficientemente estúpido como para aplazar la inminente destrucción, lo que hizo que se apresuraran a dar fin al ritual de lapidación. Fue entonces cuando los arrojaron en ataúdes de madera, duros como camastros de celdas oscuras donde no llega el sol, y lejanos como el limbo más tenebroso donde se pierden las mentes, corroídas de tanto desprecio y discriminación. Cuando estuvieron en ellos, unas tapas pesadas de madera muerta se clavaron sobre cada cajón, que fueron sellados con pergaminos negros donde unas inscripciones de tinta roja llevaban palabras en lenguas inhumanas pero sentenciosas, que enlodaban la verdad y la vida que allí se sepultó. Fueron inhumados bajo las lápidas donde las almas no podían escapar del cuerpo, el uno tan lejos del otro para que no volvieran a estar cerca. Entonces el campanario comenzó a llorar, 1, 2, 3 lamentaciones, 4, 5, 6 sollozos de campana funeral, 7 terremotos de reloj,
8, 9, 10 requiems de rencor, 11, 12 gritos de denigración. Era la medianoche cuando la neblina se disipó, el cerro volvió a su estado cotidiano de silencio y las ruinas en esplendor. Fue en ese momento cuando el jinete maligno se vio desaparecer en la cúpula del cerro, a la espera de blandir la hoja de su odio sobre la piel virgen de otros tantos. Ariel, Denis, Mar, Guadalupe, Blue, etc. Al amanecer, el sol alumbró la ciudad. La capilla volvió a hacerse ruinas y dejó ver lo que de ella quedaba, un pedazo de podrida fogosidad, y que en su afán por detener su deterioro extinguió la que pudo ser la más bella historia de amor. Se tragó a un par de inocentes, dejándolos eternamente en el purgatorio de sus desgastadas paredes de lujos, lujurias y locura lunática. La capilla es sombra y va por los cerros impartiendo sentencias al azar, con su ceguera y con su infidelidad para que los amantes como Denis y Ariel desaparezcan entre foscas de infelicidad. Dedicado a la memoria de Isabela Loaiza.